Continuamos aquí en Opinión y Libertad. Vamos a hablar de una película, La Mula, de Clint Eastwood. En esta película, Clint Eastwood explora el mundo del narcotráfico. Vamos a platicar de esta. Acostumbro yo a exponer y publicar mi apreciación cinematográfica en mi blog que tengo electrónicamente. En Cinex está denominado. Pero no he escrito sobre esta película, pero me parece importante hablar de ella y, por supuesto, a la brevedad haré algún escrito referente a esto que vamos a comentar. Esta película, La Mula, donde Clint Eastwood explora el mundo del narcotráfico a través de esta historia. Una historia donde recrean, donde retratan el mundo que vivió. Está basado en una historia biográfica de Leo Sharp, un veterano de la guerra de Corea que a sus 80 años se convirtió en traficante de drogas del cártel de Sinaloa, y así dura un gran tiempo y se convierte en la gran mula del cártel de Sinaloa en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta película fue escrita por Nick Schenk y protagonizada por Clint Eastwood. La protagoniza también Andy García, fenomenal actuación de Andy García, Bradley Cooper, Lawrence Fishburne, Michael Peña, Diane West y, por supuesto, Tim Moore, Cristina Rivera, Jessica Meyer. Y ya lo dijimos, hay una actuación fundamental y sensacional de parte de quien la hace de la nieta del protagonista, que interpreta Clint Eastwood. En esta película donde Clint Eastwood a sus 88 años, si no me equivoco, dirige, produce y estelariza esta gran película. Clint Eastwood es fenomenal verlo actuar con un tremendo carisma que imprime en pantalla. Hace un trabajo actoral impresionante e interpreta esta vida de forma fenomenal. Lo hace con una gran elegancia y, por supuesto, que merecía el Oscar, porque lo hace con una relevancia muy significativa, muy poderosa a sus 88 años. Y además con la carga que implica una película de esta envergadura, Clint Eastwood carga con toda la película, es el centro, es el motor, la fuerza, y lo hace de forma magistral, verdaderamente monumental. Y explora el mundo del narcotráfico en esta historia donde se transita al mundo digital. Desde ese comienzo de la transición al mundo del internet, empieza la narración de esta historia. Viene una crisis en el negocio de este señor que interpreta Clint Eastwood, se desbanca y entonces viene una crisis económica por esta nueva industria tecnológica que emerge de pronto, y entonces se ve en la disyuntiva de ahora qué hacer cuando ve vulnerable todo su patrimonio por esta grave crisis económica en la que ha caído por culpa de esta emergencia de la industria tecnológica. Entonces, por azares del destino, Clint Eastwood interpreta un señor que es muy hábil en manejar transportes pesados. Se ha dedicado a ser un chofer durante mucho tiempo de transporte, y entonces el cártel del narcotráfico necesita quien lleve, quien traiga las drogas, armamentos y demás situaciones con las que ellos lidian en el mundo del crimen. Y entonces el personaje de Clint Eastwood se presta a estos servicios, se da cuenta del mundo en el cual se está moviendo, y entonces dice: no puedo continuar aquí. Pero la necesidad y la buena paga hacen que sean más flexibles sus principios y su moral, de tal manera que accede al mundo, y además es un viejito ya sin matrimonio, con una familia muy descuidada, y se ve en la decisión de aventurarse a perder lo poco que le queda con el resto de vida, y así lo hace. Pero al final tenemos una historia donde el personaje principal llega a la redención y además nos imprime una serie de mensajes muy importantes. Primero, que todos estos personajes que acceden al mundo del narcotráfico, más que por necesidad,
es por un vacío espiritual. Esta falta de reconocimiento que ven en la sociedad al no haber visto oportunidades de desarrollo integral, armónico, al interior de sus familias y por supuesto al exterior con la sociedad, pues los hace moverse al mundo del crimen, al mundo de la violencia, para verse reconocidos un poco, para entonces saberse valer un poco a través del poder que tienen, a través de la violencia que pueden implementar, que eso a su vez les da poder de injerencia sobre la vida de las demás personas, pero de forma negativa, y no se dan cuenta de la terrible tragedia que están cometiendo con estas acciones. Y por verse reconocidos un poco, en ese reconocimiento encuentran un poco de sentido a sus vidas, encuentran un poco de significado a su esencia. Sin verse complementados por el simple hecho de ser y de existir, necesitan el reconocimiento de otras personas, aunque sea ejerciendo la labor de la violencia. Y esta es la situación y el ambiente que impera en varias partes de la República, lo cual nos ha sumido en un ambiente verdaderamente desesperanzador, en una violencia que se exacerba por esta visión, por este camino. Y lo que ocupa es comunicar que la conciencia, para elevarla, no se puede uno desprender indiferentemente de la situación y las causas que están viviendo estas personas al no ver el panorama completo. Si ellos no se ocupan entonces de saber que su ser puede reconocer a otros y que a través de ese reconocimiento hacia otros, pero en labores positivas, les puede venir a traer integridad y desarrollo y los puede venir a mover a otras esferas de acción, entonces no vamos a poder comulgar como desarrollo colectivo. Eso es lo que nos dice Clint Eastwood en esta película La Mula. Gran película poderosa con un tremendo reparto, grandes actuaciones, fundamentalmente por supuesto Andy García, gran actor cubano que triunfó en Hollywood. Aquí demuestra nuevamente por qué es uno de los grandes. Participó pues en la trilogía del Padrino y aquí hace mancuerna con Clint Eastwood. Clint Eastwood fenomenal, merecía la nominación al Oscar, pero por supuesto, la Academia siempre toma en cuenta que cuando una película a veces es muy buena, no merece ser nominada. Como ocurrió con Scarface o Buenos Muchachos, pasan a ser películas legendarias donde el reconocimiento del público las hace históricas, las hace parte de un legado cultural de la humanidad, por este valor que tiene cinematográficamente, donde los premios pasan a ser segundo plano. Vamos a pausa y regresamos.